Bueno, voy a cambiar radicalmente de tema para hablar del coronavirus. Ayer hubo una reunión entre integrantes de la CONAGO con autoridades federales, entre ellas la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Está conmigo vía telefónica el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ¿cómo está, gobernador? Bienvenido, buen día. ¿Cómo te va, Nacho? Buen día. Gracias por estar con nosotros. Oiga, pues estuvo, híjole, ¿cómo decimos? Movidita la reunión de... Un poquito álgida. Álgida, porque ustedes básicamente le dijeron al gobierno federal, a ver, ustedes nos están transmitiendo a nosotros una responsabilidad que ustedes tienen que compartir. Dos, nos están haciendo responsable de las decisiones que nosotros estamos tomando sin dinero desde los estados y otras algideces más, gobernador. Es correcto, es correcto. Una de las peticiones que se hicieron ahí es precisamente que nos dieran a conocer cuáles fueron los criterios que se tomaron para poder sacar los semáforos, el mejor conocido como el semáforo, tanto en rojo, en verde, en amarillo o el color naranja, y cuáles son los criterios que se deben de aplicar. Pero todo esto se deriva a una rueda de prensa, especialmente un tuit que se da a conocer, en donde el subsecretario López-Gatell declaró en una de sus ruedas de prensa, y publica este tuit, que a partir del 1 de junio, pues las medidas de mitigación, y estoy leyendo textual lo que dio a conocer, que las medidas de mitigación de la epidemia están bajo el control de las autoridades sanitarias estatales y la reanudación de las actividades estarían sujetas a un semáforo. ¿Bajo qué criterios? ¿Cómo se está llevando a cabo? O sea, ¿qué es lo que pedimos? Bueno, pues que la Federación emitiera una disposición de carácter general con esos criterios. Pero aquí valdría la pena señalar, Nacho, si me permites, ¿sí? ¿Qué establece la Constitución? A ver, de entrada la Constitución reserva en la Federación la facultad de declarar una enfermedad como epidemia de carácter grave y esta, a su vez, dictar disposiciones generales obligatorias para las autoridades y particulares en el país. Es una facultad exclusiva de la Federación. Es una de las competencias fundamentales de la salubridad general y uno de los casos en el que el presidente, a través del Consejo de Salubridad y la Secretaría de Salud, pueden limitar derechos y libertades de las personas. No es cualquier cosa de lo que estamos hablando. Sí. Y ahora bien, los estados, somos autoridades sanitarias en todo lo que se encuentre, en lo que no se encuentre reservado, ¿sí? Y los estados tenemos la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones, correcto, generales en materia conforme a lo que establece la ley de salud. Pero no podemos, bajo ninguna circunstancia, sustituir a la autoridad federal en sus competencias constitucionales directas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, en los hechos, eso significa que la Federación nos está trasladando a los estados la responsabilidad de decidir e imponer las restricciones. ¿En base a qué criterios? Pues no sabemos. Y es una transferencia de facto, Nacho, sin reglas, sin presupuesto y sobre todo sin un marco jurídico sanitario, y eso nos pone en una situación irregular a los estados. Y te voy a poner un ejemplo. Si nosotros aplicamos el semáforo rojo, así a rajatabla, como se dice coloquialmente, por lo pronto estaremos violando los derechos de aquellas personas y empresas que están en condiciones de reapertura, según los criterios establecidos de dichos acuerdos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y a qué va a llevar esto? Pues por lo pronto, pues amparos. ¿Por qué? Porque lo estamos aplicando con estos criterios. Pero también, por otro lado, si en lo contrario no hacemos caso al semáforo rojo y abrimos actividades más allá de las esenciales, pues podemos incurrir en una violación directa sanitarias obligadas. Vaya relajo. No, y si se incrementa el número de contagios, si Dios no lo quiera, pues fallecimientos, pues no habrá quien del gobierno central que diga, bueno, es que nosotros no dimos a conocer pues cuáles eran las disposiciones. Bueno, ¿a qué hemos llegado? Y eso es algo que vale la pena recalcar el día de ayer, que será precisamente el gobierno central quien emite esta disposición de carácter general
con los criterios que se deben de aplicar los estados para la mitigación de la pandemia. Ok, a ver, gobernador, una pregunta yo creo que ahí es básica, porque se toman decisiones con datos verificados, con información científica, con evidencias. Ustedes tocaron el tema ayer de si los contagios que da a conocer todos los días el gobierno de México son los contagios que son, los muertos que son, y sobre todo el flujo de información que hay de los estados al gobierno central. Bueno, uno de los participantes el día de ayer sí pues, preguntó que cuáles estaban haciendo los criterios y si estos se están reportando. Sí hubo algunas diferencias anteriormente, y vale la pena señalarlo, especialmente cuando se hacían las pruebas, el número de contagios que se reportaban, pues había discrepancias con los estados, especialmente porque la Secretaría de Salud había autorizado diferentes laboratorios privados que ellos autorizados y que todas aquellas personas que salían positivo pues no lo estaban reportando. Y estoy hablando del caso de Tamaulipas. Esto fue en la tercera fase. Entonces había una diferencia cerca del 40%. Entonces decíamos, oye, ¿qué es lo que está pasando? Entonces dijeron, bueno, es que hasta la tercera fase vamos a poner los resultados de los laboratorios privados que nosotros autorizamos, o sea, que el gobierno central autorizó. Entonces, eso pues genera incomodidad, confusión, pero sobre todo confusión y desconfianza. Confusión y desconfianza. Bueno, gobernador, si me permite, mantenemos la comunicación más adelante. Una pregunta rapidísima, sé que se tiene que ir, gobernador, pero quiero saber su opinión. Al ladito de usted, en Estados Unidos de América, un país convulso, con protestas, medidas especiales que esté tomando su gobierno, ¿cómo está mirando usted las protestas en Estados Unidos de América? Bueno, pues eso es una situación compleja. Por fortuna, en las ciudades fronterizas del sur de Texas no se han visto este tipo de situaciones. Espero que no lleguen hacia acá, pero es una situación compleja porque viene a sumarse a la seria situación que se está viviendo no solamente con la pandemia, que por cierto el epicentro de la pandemia en el mundo es Estados Unidos, sino también por una situación económica que se está atravesando en aquel país, al igual que nosotros, donde hay millones de desempleos. Pues esperemos que esto pues de alguna manera baje esa tensión y poder concentrar las acciones que ambos países tenemos que llevar a cabo, que es enfrentar la pandemia y sobre todo reactivar la economía de ambos países. Gracias, gobernador. Estamos en comunicación. Gracias, Pínez. El gobernador de Tamaulipas, Los Periódicos.